y hoy vamos a conversar con Héctor Silva, que ya está aquí con nosotros. Bienvenido, Héctor. Gracias por estar Hola, ¿qué en estas tal? conversas del festival y además, pues, bienvenido a esta 15ª edición. Para los que se están uniendo y se están sumando a las conversas, debo contar que Héctor es de Abimas, es guionista, productor, director y de cine y televisión. Tu cortometraje Anfibio dio la vuelta al mundo. Creo que es uno de los cortometrajes más celebrados y aplaudidos. Estuvo prácticamente en el podium del Festival de Cine de Cannes en 2015 y luego, bueno, fue premiado en Huelva, estuvo en Cartago, Sao Paulo, La Habana, Nueva York, en fin. Luego de eso, estás estrenando un nuevo cortometraje, El Destetado, que en inglés me llamó mucho la atención la traducción, The Foreign Body. Creo que estás ahora trabajando en el episodio piloto de tu serie, ¿no? Home. Sí, un seriado que estamos tratando de levantar, estamos desarrollando ahora mismo. Bueno, primero gracias de verdad, Robert, por la oportunidad y saludos a todo el equipo del Festival Manuel Trujillo Durán, que es un festival al que uno le sacó siempre mucho provecho cuando era estudiante allá en la Universidad del Zulia y nada, larga vida al festival y felicidades por esta iniciativa, está muy buena. Pues no, gracias a ti por participar. Además, creo que este año es un año muy especial, no solamente porque estamos a punto de cumplir 40 años, sino porque es la primera vez que se abre internacionalmente con 14 países en competencia y esto yo creo que hay que gritarlo a los cuatro vientos porque me parece que es uno de los saltos que hace tiempo ha debido dar el Manuel Trujillo Durán. Creo que Sí. como bien dices es una referencia nacional y creo que debe ser ya una referencia regional y más allá. Pues hablemos del destetado, que es lo que te trae aquí al festival y por supuesto a las conversas, entre otras cosas. Eh, Revisando y viéndolo una y otra vez, el cortometraje, eh, estamos hablando de una historia sobre el sentimiento, sobre el sentir y sobre el deseo igualmente. Sí, la verdad es que lo dices y es un lado por el cual se puede mirar al corto, que es un corto que atraviesa como muchas capas temáticas, ¿no? Está esa capa de la identidad, Mm, de lo que cuenta el corto, que para las personas que no lo han visto, es un corto que cuenta la historia de un joven guayú que se ha desplazado de su territorio natural, de La Guajira o el norte de Maracaibo, y está viviendo en Maracaibo y está en una suerte de búsqueda de su identidad. Él tiene algo que es que nació sin pezones. Entonces es la búsqueda de él por ese sentir que dices tú, ¿no? Él empieza como un personaje que no puede sentir esa sensación erógena de los pezones, pero es algo que va más allá, es algo que tiene que ver con un vacío que este personaje tiene y precisamente ese rasgo de haber nacido sin pezones es una metáfora visual que yo estaba buscando como un rasgo transgresor que necesitaba para mostrar este vacío y esta suerte de sensación de no pertenecer que tiene este personaje que está buscando su lugar en el mundo. sí, de hecho me parece muy interesante la metáfora porque en cierto modo, el no tener pezones es como para él ser un poco invisible, ¿no? Es no estar, no existir, independientemente de que también es un personaje eh, que evoluciona muy bien, es un personaje que no, que si bien está en plena búsqueda, no está perdido, tiene una entereza muy profunda. Cuando hablas del tema de la identidad, que es un tema que creo que en el cine venezolano es muy importante y por supuesto en Maracaibo, cuando vemos las películas que emergen de Maracaibo, siempre está ese punto incidiendo en las historias. En este caso, me gusta mucho esa fortaleza que tiene él, porque probablemente está marcado de nacimiento
y aún así sigue adelante, ¿no? Sí, él tiene mucha entereza como personaje y debo decir que desde aquí le envío un saludo a Alberto González, que fue el actor que interpretó el personaje. Alberto González es de allá, de Maracaibo, es guayú. Eh, Él no había actuado antes, hicimos un trabajo y él incluso tuvo elogios de gente como los programadores del Festival de Toronto, que fue donde se estrenó el corto. En verdad ha sido muy elogiado el trabajo de él. Él es como el alma del corto. Y precisamente esa fuerza que tiene el personaje, esa entereza por seguir algo que él sabe que está allí, una especie de certidumbre para vivir, de sentirse bien en su vida, esa sensación él sabe que está ahí, él la está buscando con mucha fuerza. Y entonces tiene que ver obviamente con un viaje de todos nosotros, o sea, de la identidad, de sentirnos bien con nosotros mismos, que pasa por la belleza, digamos, física, que pasa por sentirnos bien o no con cómo somos físicamente y cómo podemos incluso moldear eso, porque también viene esta situación que es la que genera, digamos, la narrativa del corto, que es el personaje de Luis Chamana, que es un cirujano, y bueno, Jairo, que es el personaje, va hasta allí, está un cirujano plástico, buscando eso, ¿no? Quizás una búsqueda en principio superficial que luego en el corto vamos ahondando más sobre esa herida que tiene el personaje, ¿no? Está Luigi y está Raiza de la Hoz, que es un personaje que es como la mejor amiga de Jairo, eh, y los tres hacen, bueno, un panorama excelente de actores para interpretar estos personajes. Sí, bueno, Raiza está estupenda. Creo que logra convertirse en una suerte de bisagra entre los mundos que Mm. está navegando Jairo. Es muy interesante porque pareciera ser como el Lazarillo y también esa voz de Pepe Grillo de conciencia que le alerta constantemente dónde está en realidad, dónde está lo que él está buscando, lo que no quiere ver y un poco él ahí batallando con ella. Sí, y no necesariamente ella tiene razón, ¿no? O sea, a mí me gustaba imaginar la historia del corto como una historia de personajes imperfectos, ¿no? Que simplemente, bueno, dan sus comentarios, dan sus puntos de vista, pero nadie tiene la razón y todo el mundo al mismo tiempo sí la tiene, ¿no? Esa era un poco lo que yo quería hacer con el corto, hablar de personajes tridimensionales, con falencias, con prejuicios también, porque también de eso trata también el corto, un poco de hablar de estas pieles, ¿no? De estas diferentes pieles que hay, en este caso en el Zulia, que es un estado multicultural, multiétnico, y yo siempre he estado como muy curioso de entender cómo estos cuerpos se comunican. O sea, hay como un lenguaje silencioso que vemos en las calles en Maracaibo, ahí en el semáforo esperando, todo este tipo de gente con diferentes pieles, diferentes culturas. Y es algo que creo que todavía nos falta mucho como sociedad indagar en ello, ¿no? Es todo un dilema, me parece a mí, todavía para el venezolano. ¿Tú sientes que esa mirada, bueno, parte obviamente de esa observación que tiene todo creador, pero por otro lado es un personaje también tremendamente complejo, es un personaje que incluso imagino que responde a más preguntas que a certezas, ¿no? Lo digo en tu cabeza, no en la cabeza ya misma del personaje, un poco para construirlo. Porque sí es cierto que vas abriendo capas, como decías, está esa capa del deseo inmediato, que es la cirugía, la transformación del cuerpo, pero luego tenemos la capa con la cultura propia, con el destetado maternal también, que creo que Ujú. es muy importante. Luego está esa suerte de identidad, esa ambigüedad que él está transitando, buscando, hurgando o curioseando. Y luego está como el entorno, ¿no? Es un mundo, un microcosmos no muy fácil. Sí, es que yo creo que
uno hace cine, por lo menos en mi caso, es como para explorar y de alguna manera plantear preguntas, eh, ir descubriendo una que otra cosa sobre lo que te rodea, pero siempre, mientras más descubres, bueno, se abre como otros espacios más de discusión, ¿no? Y en el caso de un personaje que además es Wayuu, es decir, yo como autor estaba acercándome a un mundo que a pesar de que uno convive con Wayuu toda la vida en Maracaibo, es un mundo ajeno, porque es otra cosmogonía. Y el aporte de Alberto como Wayuu, pero también un Wayuu que tiene mucha vida en la ciudad, una influencia muy grande de la urbanidad, fue esencial porque prácticamente él tomó el control de esa exploración, digo, Alberto como personaje, ¿no? Y mucho de lo que vemos en la historia pasó en su vida real, en ese proceso de preparación. Él virtió mucho de sus experiencias de vida en lo que le pasaba a este personaje y fuimos explorando y todo el corto fue una exploración. De hecho, la escena final del corto, recuerdo que la escribimos el día anterior. Luigi también, Luigi Shamana hizo muy buenos aportes y entre todos ahí en el equipo de filmación, cada día que filmábamos, bueno, comentábamos sobre los temas que trataba el corto y fuimos como haciendo o llevando el corto hacia ese sentido final eh, que se resume en los últimos minutos del corto y el corto queda un poco abierto también, ¿no? O sea, no hay una resolución de una decisión final, sino que nos invita, y esa era la idea, a seguir reflexionando, ¿no? Sobre eso, sobre cómo construimos nuestra identidad, cómo nos sentimos bien con nosotros mismos y algo que tiene que ver entre lo interno con lo superficial. Como dices tú, fue muy complejo, eran como varias capas temáticas, incluso mucha gente no me recomendaba tocar tantos temas para un cortometraje, es lo primero que te dicen en una escuela de cine, no abarques tantas capas, sobre todo en un cortometraje, anda solo por un lado, pero ya ahí toma control el instinto de uno como escritor, bueno, es que yo tengo que tocar esto, hay algo que me está llamando a tocar todo esto, y fue un riesgo temático, y bueno, pero creo que caló muy bien en la gente, ¿no? Donde se ha visto el corto. El corto lo van a poder ver en la programación del festival, porque hay unas preguntas que están haciendo algunas personas que quieren verlo. Sí. Eh, Eso lo van a poder ver ahí. Em, Al final incluso es interesante porque cualquier decisión es válida, es decir, no, y no estoy hablando solo del personaje, el protagonista, Ujú. independientemente de que siempre seguimos al protagonista, cada uno de ellos, de los cinco personajes que aparecen en el, cinco o cuatro personajes que aparecen en el cortometraje, tienen algo que decidir, algo que pensar, y cualquier opción es absolutamente posible. Y eso quizás es muy gratificante. Sí, sí, yo también lo veo así. Y de hecho todo esto fue como una depuración en el proceso de creación de, de ir depurando, digamos, puntos de vista que además, digamos, yo como autor, obviamente comienzo, ¿no? Me acuerdo que una vez había un final con una decisión bien tomada del personaje al final, pero incluso luego eso fue evolucionando en la edición. Lo estábamos editando con mi editor, que es Eduardo Racing, un editor que yo me gradué en la Escuela de Cine de Cuba, brasileño. Lo pudimos llevar a Maracaibo, editamos el corto y ahí cambió muchísimo el corto también porque todavía estábamos buscando, el personaje siguió desarrollándose. Eso es lo bonito del cine también, ¿no? Como la edición encuentras espacios que no habías visto y el personaje nos hablaba en la edición y dijimos, pero es que claro, es que tú puedes agarrar para cualquier decisión que pueda tomar este personaje, me pongo las tetillas o no, o hago alguna decisión en intermedio, y todo es perfectamente válido porque se trata de una búsqueda muy particular de cada persona. O sea, cada persona es un mundo y cada persona va a construir su propio camino, ¿no? Y nos pasaba algo que es que cuando estábamos editando hicimos varios focus group con gente de Maracaibo, de varios backgrounds,
y todos empezaban a sacar en las reflexiones algo que no les gusta de sí mismos. O sea, como que se veía, el corto funcionó como un espejo de algún prejuicio, de alguna subestimación que tiene uno mismo con su cuerpo. Y yo creo que por eso el corto también funcionó, porque te hacía cuestionarte a ti mismo, ¿no? ¿Qué harías tú en la posición del personaje? Y creo que en mi caso una de las cosas que más me encantó del corto es obviamente este personaje, como he dicho al principio, es un personaje muy fuerte, tiene una entereza tremenda. Pero luego cuando escribes y colocas el personaje espejo, que es el otro paciente del personaje que hace Luigi Shamana, resulta muy interesante porque la mirada de él es como que si el camino ya está recorrido, como que sientes todo va a ir bien, porque cómo lo mira, cómo se acerca, cómo lo Mm. toca, cómo pregunta, es muy interesante y sientes para un cortometraje, la evolución está muy bien porque dices, este chico despegó. Sí, esa fue la escena que te dije que escribimos así como el día anterior, porque es que eran temas bien complejos y sirvió mucho, por ejemplo, la experiencia, y lo vuelvo a citar, de Luis Shamana como dramaturgo, desde su involucramiento en el corto, fue también muy ligado al guión, o sea, y también Alberto, como actor protagonista, daba su punto de vista, y fuimos armando entre todos, entre ese panorama de pieles que también fuimos el equipo que rodó el, el corto, que no sé si hay alguno de ellos que está conectado, le mando saludos, fuimos como llegando a una conclusión, y esa conclusión tenía que ser algo abierto que invitara al espectador precisamente a, a empezar una discusión. Y esa escena final donde vislumbramos que ya su mirada ha cambiado sobre él mismo, un personaje que comienza queriendo sentir algo que no puede sentir, y al final dándose cuenta también que otra persona tiene quizás un mismo trauma, pero visto desde otro punto de vista, es un descubrimiento del personaje que bueno, lo hace cambiar ya de noción, ¿no? Pero el camino sigue, o sea, digamos que no cierra ahí, ¿no? Es un punto de partida más bien esta historia que de llegada. Hay una cosa muy interesante en la imagen que tiene que ver con la puesta en escena, con la manera de acercarte a los personajes, con la manera de fotografiar la historia, que se aleja incluso, y me parece fantástico, de esa marca de la casa que es el cine realista, que siempre estamos viendo en nuestra pantalla. Somos muy apegados a esa manera de ver. Mm. En este caso siento que incluso pareciera que el corto inclusive no transcurre ahora, transcurre a lo mejor un poco más adelante, en cualquier otro lugar, independientemente de que para nosotros sea reconocible el espacio geográfico, etcétera, lo que hemos estado en el estado Zulia, los propios espectadores zulianos cuando vean el corto. Pero tiene ese desapego a esa visión realista absoluta de nuestro cine. Sí, sí, fue una decisión que tomamos porque, bueno, los que han visto mi primer cortometraje, que es Anfibio, que es, digamos, bastante realista y en algunos momentos hay unos momentos sensoriales. Yo intuía que este complejo, esta compleja construcción temática que planteaba el Destetado, tenía que jugar un poco con el género, o sea, tenía que tener una apuesta como más de género, más invitando a la audiencia a seguir a un personaje en donde el diálogo fuese más el vehículo de información, donde se entendieran bien las motivaciones de los personajes, un poco más cercano a la narrativa clásica en la que se encuentra una historia en la pantalla. Y también era como el encuentro de varios mundos, y tú lo mencionabas, que es que
el Jairo, el personaje principal, pasa por varios microcosmos. O sea, eh, está el cuarto de él, que es la intimidad, es la parte más sensual, está un consultorio de una clínica privada, que es, digamos, una atmósfera más fría, más aséptica, y también está la rusticidad de La Guajira, ¿no? Entonces, eso ya de por sí te plantea como una combinación de géneros, ¿no? Esa es la parte más de La Guajira, es como un poco más realista. Yo siempre vi las escenas en el consultorio clínico como una especie de thriller médico, y más la parte de su habitación con Raiza, con su mejor amiga, mientras discuten temas más sensuales y más íntimos, con los pechos más descubiertos, digamos, con las pieles de los cuerpos más descubiertos. Sí lo veía más como una parte incluso costumbrista, ¿no? Incluso jugamos con ellos, jugamos con el correlato de ver un Miss Venezuela, de tocar ese tema de qué es la belleza para nosotros los venezolanos. Eh, entonces ya por ahí implicaba jugar con los géneros, a nivel de puesta también. O sea, yo escogí una puesta muy sencilla, porque si ya de por sí los temas eran complejos, no lo iba a complejizar más con unas puestas diferentes, ¿no? Entonces quería más quedarme en una narrativa clásica a nivel de a nivel visual y sonoro. Has comentado un par de veces el hecho de escribir y reescribir la historia incluso un día previo al rodaje de la escena final y por supuesto una experiencia en la edición que siempre te permite volver a hacer, volver a construir y volver a entender un poco realmente qué es lo que estás narrando. Hay directores que van prácticamente con todo muy pensado, todo muy construido y quieren rodar exactamente lo que habían planificado. En tu caso, ese espacio de creación, ese espacio de work in progress permanente, de trabajo en desarrollo permanente, ¿es una marca tuya, es una inquietud tuya, es un deseo de seguir por allí? Mira, yo he notado que sí, y eso me ha dado beneficios y también me ha generado presiones. De hecho, recuerdo que nosotros coproducimos este corto con Francia y, claro, faltaba un mes por rodar y recuerdo que la coproductora francesa me dijo, yo creo que el guión todavía no está listo para rodar, ¿no? Pero uno también siente como intuitivamente como que cada proyecto tiene un tiempo y debe, si hay que rodarse, si hay que rodar en 3 semanas y así lo sientes como capitán del barco, digamos, un director, entonces tienes que generar las condiciones para que eso ocurra. Y yo le decía a ella, bueno, muy sinceramente, yo creo que ya hay que rodar y lo que falta por conseguir y descubrir, yo lo voy a descubrir haciendo, que de hecho también sucedió con Anfibio, que fue un abordaje muy documental. Entonces, yo he descubierto que me siento, que parece una ironía, me siento a gusto con esas lagunas que no terminan de cerrarse en el guión. Me siento a gusto lanzándome a esas lagunas en el rodaje. Y me encanta, por ejemplo, también encontrarlas en la edición. A veces en el rodaje yo sé que todavía no tengo algo, pero percibo que en la edición lo voy a conseguir. Y siempre me tomo mucho tiempo para editar. O sea, por ejemplo, este corto, yo estuve casi 2 años editándolo. En ese momento yo iba a ser padre, eh, me convertí en padre, empecé a formar una familia. A propósito, saludos a mi esposa Valentina y a mi hija Luna. Y entonces yo estaba pasando por un proceso también era como un personaje que también estaba buscándose en el mundo. Y yo dije, necesito tiempo para entender a este personaje, para encontrarlo, para digerir todos estos temas. Y valió la pena ese tiempo que uno se toma. O sea, en ese momento fue mucha presión, porque tú como director tienes un montón de cosas encima, sobre los hombros, pero siempre hay que seguir un poco la intuición. Y ese ha sido como mi manera de afrontar
medicina hasta ahora, Eh, rodando. Cuéntanos antes de terminar, cuéntanos un poco de Home, de casa, de hogar, un poco qué tipo de serie estás construyendo, ¿es una serie, una miniserie? ¿Cuántos capítulos estás pensando hacer? ¿Con quién la estás haciendo? En fin. Sí, mira, esto es un proyecto que nació de una idea que tuve con una amiga que se llama Lourdes Neta, que también fue productora ejecutiva del Destetado, de filmar un cortometraje en Miami. Ella vive en Miami y la idea era hacer un cortometraje entre amigos en Miami sobre la inmigración. En ese momento, bueno, estaba, como sigue estando, todo el fenómeno de la migración venezolana, de la diáspora, y un poco utilizar todas esas emociones y sensaciones que teníamos en ese momento para contar una historia de dos inmigrantes latinas en Miami, pero un poco saliendo, digamos, de algunas narrativas que tienen que ver con la precariedad de los inmigrantes. Nos centramos en la parte afectiva, es decir, en con quién uno puede contar como inmigrante eh, para, para vivir en un territorio que no es tu casa, que no es tu hogar. Entonces, fue algo bastante experimental. Yo llegué allá y en 3 semanas armamos un corto, lo filmamos con mi mismo director de fotografía, con Sorok Monga. Fue algo como bastante experimental, como una especie de laboratorio. Ensayamos una semana y fuimos descubriendo el guión en esos días. Filmamos, también me tardé bastante en editar porque necesitaba también ese tiempo para... También estaba pasando por un proceso migratorio. Yo estoy aquí en Santiago, me mudé a Santiago y esas sensaciones también los vertí. Entonces, hasta ahora estamos en conversaciones porque somos un equipo ahorita de desarrollo entre Miami y Santiago, y México también se unió. Estrenamos en Tribeca. Cada vez hay más personas interesadas en apoyarnos a nivel financiero y todavía está todo en veremos, pero estamos pensando que puede ser una miniserie alrededor de 8 capítulos, o entre 8 y 12 capítulos, para ver en teléfonos celulares, un poco en este formato que estamos, Muy porque bien, así fue concebido, también como vertical. muy bien. Y además ahora con el nacimiento y la salida de Quibi, por ejemplo, y otras Exacto. plataformas similares, pues es un formato fantástico. Sí, Pues hay que seguir explorando eso. Pues bien, Héctor, un gustazo que hayas estado con nosotros en las conversas. Muchísima suerte también aquí en el Festival Manuel Trujillo Durán y por supuesto Gracias. nuevo punto de mira que es Santiago de Chile. Por supuesto, cuando uno está afuera siempre está mirando desde donde tiene el ojo y eso es interesantísimo, esa cosa de arrastrar y llevarte contigo tu propia realidad, tu propia historia, tus propias referencias. Y bueno, imagino que de allí van a salir más cosas. Para los que están con nosotros, recuerden que en breve vamos a estar conversando con Juan Pablo de la Barra y no dejen de estar muy pendientes de la programación del Manuel Trujillo Durán. El Destetado de Héctor Silva va a estar allí a partir del 13 de agosto, la nueva fecha en la que comenzará el certamen y tendremos varios días para disfrutar, ver y volver a ver este cortometraje. Muchas gracias, Héctor, Muchas gracias. y un gustazo haber tenido esta conversación contigo. Éxito. Chao, muchas gracias. Chao.